Estudiando la Biblia latinoamericana, armonizando tu ser, hace una lectura de la introducción de la Biblia en los primeros inicios sobre la historia del pueblo elegido por Dios. En este momento vamos a hablar sobre el Génesis. La lectura de la introducción en la Biblia latinoamericana que habla del libro de Génesis dice así: mientras más avanzamos en la vida, más nos interesamos por descubrir nuestras raíces, dónde vivían nuestros antepasados, cómo se conocieron nuestros padres, qué inspiró nuestras primeras decisiones. De igual modo, todos los pueblos han tratado de reconstruir su pasado. Si bien querían salvarlo del olvido, mucho más querían encontrar en el pasado la confirmación de aquello en que creían. Narrar su historia era, pues, una manera de afirmar su propia identidad en medio de tantos pueblos grandes o pequeños que los rodeaban. Y esto es precisamente lo que está en el corazón del Génesis, un libro que se fue haciendo por parte a lo largo de varios siglos. Tomó su forma definitiva en el siglo V a.C., cuando el pueblo judío que había regresado del exilio en Babilonia fijó de manera definitiva la expresión de su fe. Génesis quiere decir comienzo. No buscaremos en los primeros capítulos un documento sobre los orígenes del universo o sobre un pecado que habría cometido el primer hombre, pero desde la primera página nos vamos a topar en forma de imágenes con todo lo que es importante para nosotros. Se podría decir que este libro consta de 3 partes. Los capítulos 1 al 11 tratan de establecer un nexo a lo largo de este enorme periodo de tiempo que transcurrieron desde la creación hasta los primeros padres de la fe, cuyo nombre quedaron en la memoria considerando, por supuesto, en primer lugar a Abraham. La segunda parte evoca la vida de esos clanes nómadas que creían ya en un Dios cercano y en el cual se podía confiar, el Dios de su padre. Esta historia o estas historias se ubican en la tierra de Canaán en un tiempo en que el pueblo de Israel no había nacido todavía, en el siglo 23-15 antes de Cristo. Nos muestra cómo Dios ya había preparado su obra de la salvación mediante la promesa hecha a Abraham y Jacob. Este es el tema de los capítulos 12 al 38. La tercera parte, la historia de José, proyecta una luz sobre las tragedias que entretejen la existencia humana. Los hombres necesitan un Salvador y la salvación le vendrá justamente por intermedio de aquellos que primero persiguieron y rechazaron. ¿Quién escribió el Génesis? No hubo uno, sino varios autores. No olvidemos que el pueblo de la Biblia se fue construyendo poco a poco por las aglomeraciones o aglomeración de tribus nómadas que no sabían leer ni escribir,
traían consigo el recuerdo de sus antepasados y de señales que Dios había realizado en su favor. Sus tradiciones se transmitían oralmente. Cuando esas tribus se establecieron en Palestina, fueron entrando poco a poco en una nueva cultura, la de la escritura. Alrededor del rey y de sus funcionarios, los escribas fijaban por escrito las leyes y las creencias de su reino. Así fue como en la época de el rey Salomón, del siglo X a.C., un escritor desconocido al que se acostumbra llamar el Yavista, compuso una primera historia del pueblo de Dios. Puso su escrito de recuerdo y leyenda referente a Abraham y su familia que los israelitas se transmitían de padres a hijos. Para hablar de los tiempos anteriores, utilizó en parte la literatura de los babilonios y sus poemas referentes a las primeras parejas y el diluvio, pero también los transformó profundamente para que esta historia expresaran una visión del mundo que procedía de su fe. Este relato antiguo ha sido completado posteriormente con otros que procedían de otras tradiciones, repitiéndose a veces los mismos hechos. Mucho más tarde, cuando los judíos volvieron del destierro a Babilonia, sus sacerdotes añadieron muchos párrafos que ponemos aquí en letras cursivas. Fueron ellos los que compusieron el poema de la creación en 7 días, con que empieza el Génesis y en cierto sentido toda la Biblia. De manera que cualquiera que sea la Biblia que tú, hermano, decida leer, yo te invito a que empiece a estudiar la historia del pueblo de Dios de acuerdo a los yavistas o exégetas, escritores de la historia del pueblo de Dios, que fueron usados por Dios para que a través de su escritura hoy día tú y yo y cada uno de nosotros podamos descubrir qué dice la palabra de Dios en nuestros corazones, hermano.